Bendiciones, amados hermanos, que Dios los bendiga en donde quiera que estén. Una vez más nos encontramos a un nuevo tema en Doctrina Podcast. Hoy nos acompaña Josué Lucas. ¿Qué tal, Josh? ¿Cómo estás? Amén, amén. Felices, emocionados, gozosos, alegres por lo que el Señor nos permite. Una vez más el Señor nos permite trasladar la palabra del Señor a través de este medio, a través de este nuevo episodio la cual el Señor nos permite estar acá, vamos. Amén, amén. Hoy tenemos nuestro tema número 2 y es la oración. Aleluya. Hoy vamos a entender un poquito más acerca de la oración y pues entramos, ¿no?, en materia. Sí, vamos a tener dos versículos bases, Josué. Uno es Colosenses 4:2 y otro es Primera de Tesalonicenses 5:17. El primero dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y en el segundo dice: orad sin cesar. No sin César, vamos. No, si no, mala onda con los hermanos César, hermanos vamos. Checha. Bendecimos a Checha, muchachos. Bendecimos a Checha. No estamos hablando de él. Oren sin Checha, diría yo. No, dice orad sin cesar, o sea, que no dejen de orar siempre. La orando oración, en todo tiempo, también dice la Biblia, vamos. Pues fíjate, Josh, que esta palabra oración viene de una palabra griega. Me va a costar decirlo porque no sé hablar griego. ¿Vamos? Solo pareces griego, pero no sos griego. Sí, dice que es proseuchomai. ¿Escuchaste, va? Ajá. Proseuchomai, que significa orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Qué tremendo. Entonces, la oración es rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Creo que es como que el medio que Dios dejó para que nos comuniquemos con Él, va. Sí, cabal, es un medio, es igual que, bueno, pongámosle de esta manera, es igual que un teléfono, es un medio de comunicación. Ajá. Si no tenés teléfono, no puedes comunicarte con tu ser querido, en este caso, pongámosle. Yo lo que entiendo es esto, mira, el tema que ya vimos en la Biblia, es que la Biblia es el medio por el cual Dios se comunica con nosotros. Así es. Y la oración es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Él. Qué masacre eso. Tremendo, va. Entonces, pero hay algunas cualidades que debemos de tener y que debe de tener la oración, ¿verdad? Y una de ellas es tener la seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones. Amén. Nuestro ruego, nuestra súplica, como ya lo vemos cuando pedimos. O sea, tenemos que tener la seguridad. Dice la Biblia que el que se acerque a Dios, que crea que Él existe, ¿verdad? Entonces tiene que ser por fe. Tiene que ser así como una convicción de que cuando yo me postre en mi casa, aquí en la iglesia, en el discipulado donde podamos estar, pues tener la seguridad. ¿Y qué nos va a dar esa seguridad? La fe. ¿Y por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando oremos, cuando supliquemos, cuando le roguemos a Dios, tenemos que tener esa seguridad, ¿verdad?, de que Dios oye la oración de los justos, porque hay oraciones que Dios no oye, esas las vamos a ver más adelante. Entonces, pero yo creo que el orar tiene algunos beneficios, ¿no? Sí, fíjate que, aprovechando este espacio, vamos, estabas hablando de un ingrediente que es especial en la oración, que es la fe, vamos. O sea, tenemos que tener esa convicción de que nuestra oración sí sea escuchada, pero también la oración aprovecha para muchas cosas, vamos. Entre ellas está mantener comunicación con Dios. O sea, el medio por el que nosotros nos comunicamos, ¿no? Sí, es un medio, vamos, y otro es buscar la voluntad de Dios. O sea, que a través de la oración, o sea, la oración se aprovecha para buscar la voluntad de Dios, no la voluntad mía, sino que la voluntad de Dios. Es como que si la oración fuera: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Sí. Yo creo que el ejemplo lo puso el Señor cuando estaba en el Getsemaní, que decía: Padre,
haz que pase esta copa sin que yo la beba. Sí. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y otra de las cosas también, la oración aprovecha para obtener fortaleza. Muchas veces nosotros nos quedamos sin fuerza, Josh, de verdad. Pero ahí está la oración. Decirle al Señor, Padre, dame fuerzas para seguir adelante. Padre, dame fuerza. Pero recordad que la oración, Josh, no es un molde, vamos. Sí. No es un molde. No es algo así como que así se tiene que hacer, ¿ya? Sino que con nuestras propias palabras, vos. Por ejemplo, si te quedaste sin fuerza, Señor, ayúdame. Dame fuerzas para seguir adelante. Ya hice una oración. Que la cual es uno de los aprovechamientos, por decirlo así, de la oración, vamos. Pero hay otras cosas más, vamos. El otro inciso que es cómo se debe orar, vos. Ay, eso es tremendo porque, como decías, no hay un molde, no hay una forma única de orar. Pero hay algunas cosas que yo subrayé de este tema porque hay demasiado material, va. Pero una de las cosas que yo subrayé aquí es estando a cuentas con el Señor y con el hermano. Porque muchas veces nosotros no estamos a cuentas con el Señor y pretendemos que Dios nos oiga, ¿va? Entonces, y una de las cosas que debemos de tener para nosotros de cómo se debe orar es que tenemos que estar a cuentas con el Señor. Tenemos que buscar esa paz con los hermanos también, ¿verdad? Porque si no puede ser estorbada y creo que lo vamos a ver más adelante. Sí. Otra cosa que yo subrayé aquí es que Dios mira la intención del corazón y no tanto el tiempo, ¿ya? Porque también dice que la Biblia habla de los fariseos que creen que por su palabrería, o sea, 2 horas de oración, 4 horas de oración, 8 horas de oración, y creían que por orar mucho, por hablar mucho, Dios los oía. Y cuando vemos a Pedro, que cuando se estaba hundiendo, ¿cómo fue su oración? ¿Cuántas horas oró Pedro para que Dios lo escuchara? Solo dijo, Señor, sálvame. Una oración tan corta, pero con un corazón genuino, Dios lo escuchó. Ahora, yo no estoy diciendo que el que ora 4 horas, que deje de orar 4 horas. No es así. También hay como una pequeña sombra de cuando el Señor fue a orar y sus discípulos se quedaron dormidos. Sí. Y les dice, ¿no habéis podido velar conmigo tan siquiera 1 hora? Le estabas diciendo, tan siquiera 1 hora. No lo pudiste hacer. Aunque él les dice velar, pero la palabra velar va amarrado con orar. Velad y orad. Va, para que no entréis en tentación. Tremendo. Entonces ahí hay como un guiño así del Señor, así como que el Señor nos está haciendo un guiño así, mira hermano, así como que, tan siquiera 1 hora. O sea, pero no podemos establecer 1 hora porque yo creo que la comunicación es por amor. Sí. Yo cuando hablo con mi esposa no estoy con cronómetro, va. A ver, pues, voy a hablar contigo. Tenés 5 minutos. A ver cuántos minutos vamos a hablar ahorita, va. No, es por amor. Sí. Y debe ser sin cesar. Sí. O sea, orar en todo tiempo. Voy en mi carro y puedo estar orando, platicando con el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se debe orar? Hay muchas cosas, pero quizás en el tema yo enmarqué un poquito las que pensé que sería bueno comentar. Entonces, pero también hay una pregunta. ¿Cuál es la postura correcta para orar? Sí, muchos se preguntan eso. ¿Cuál sería mi postura al orar? ¿Cuál me conviene más? Dicen algunos. Vamos. Pero realmente hay en este tema hay 5 formas, ¿ya? De cómo debo, por decir, cuál es la postura a la hora de orar, vamos, ¿ya? Y uno es con los ojos abiertos. Pero eso sí, uno tiene que tener, sí. Tener esa sabiduría, ese que nadie lo distraiga. Imagínate,
Hasta uno vos, se distrae por una mosca que pasa enfrente de uno, vos, se distrae. Eso tiene que tener una madurez espiritual en eso, vos. Una madurez espiritual, definitivamente así como en la Biblia dice en San Juan capítulo 11, verso 41, y el Señor oró, pero oró con los ojos abiertos, vamos. Sí, lo voy a leer porque habrá algún escéptico que dice, ¿cómo así orar con los ojos abiertos? Sí. Va. Dice, entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. O sea, alzó los ojos y vio al cielo y dijo, gracias, ¿verdad? Sí. Y eso aplica a vos cuando yo creo que cuando estamos, digamos, en nuestro trabajo, estamos en alguna situación y podríamos alzar nuestros ojos al cielo y decir, Señor, gracias, papito. Uh-huh. Por ejemplo, en la noche va a ver las estrellas y decir, Señor, gracias por este día que me regalaste, Señor. Y estás viendo las estrellas y empezás a platicar con el Señor. No quiere decir que en la iglesia estés así con los ojos abiertos todo el tiempo. Sí. Es un momento, ¿no? Sí. También nos habla de también otra postura correcta es de rodillas, vamos. Uh-huh. Creo que eso lo practicamos todos. Nos arrodillamos, le damos gracias al Señor por un nuevo día, o porque el día se terminó, culminamos un día más. Uh-huh. Así, otro es postrado. De rodillas y postrado es diferente. Sí. Postrado es como que tirarse en el suelo, o sea, ya, rostro en tierra. Rostro en tierra, ya. De rodillas es como que estás así, vamos. Ya. Y otro, ya postrado, sería como poner tu cabeza así. Y una vez al suelo. Al suelo, vamos. Y otro también, acostado en la cama. O sea que se puede orar acostadito en la cama. Sí, se puede. Pero siempre y cuando ya no tenés esa habilidad, por decirlo así, de hincarte o de arrodillarte. Sí. Vamos. Vos ahí, el Salmo 6:6 uh-huh. Dice que ahí el salmista dice, yo llené mi lecho de lágrimas, ¿verdad? Que estaba en su cama y empezó a llorar y su almohada se mojó de lágrimas. Va. Pero también, digamos, tiene su aplicación, ¿va? Por ejemplo, si hay un hermano que está enfermo y no puede levantarse, no le vamos a decir levántese y tiene que arrodillarse, hermano, para orar, si ya no puede levantarse. ¿Va? Entonces ahí en su cama puede estar orando. ¿Te recordás de un rey llamado Ezequías? Sí. Ese rey estaba enfermo. Ya estaba enfermo ese rey. Sí. Y dice que acostado en su cama se lloró como un niño, dice, y se volteó a la pared de su cama. Pero dice, muchas veces también. Pero a recordar lo que está diciendo ese versículo es de que estaba enfermo. Ajá. Va, pero también yo creo que no solo se aplica a los que están enfermos, va. Porque el Señor te puede tomar así en un momento. ¿Va? Yo recuerdo un día, vos, que estaba así por dormirme y no sé, empecé a sentir una presencia así bien tremenda porque el día había sido un poco difícil y yo recuerdo que llegué a la casa y el Señor me empezó a ministrar así bien tremendo. O sea, ya no me dio ni tiempo de salir de mi cama e hincarme y empezar a orar, sino que simplemente el Señor empezó a ministrar y yo ya estaba así hasta enchamarrado, vos, y empecé a sentir una presencia y a llorar bien fuerte. A chillar, vos. Sí, entonces yo creo que son sus momentos, ¿va? Sí. No quiere decir de que todo el tiempo tengamos que, ahorita me voy a acostar en mi cama para orar, son ¿va? No experiencias creo únicas que tenemos en la vida. Que sí se vale, vos. O por ejemplo, cuando uno está enfermo, o sea, tiene sus aplicaciones, no es que sea todo el tiempo así, ¿va? Sí, definitivamente yo creo que Dios en su momento visita a su amada, visita a su iglesia y todo, vamos. Pero también no todas las oraciones son escuchadas, así como estabas comentando. Yo tengo una lista aquí de oraciones que sí son escuchadas. Después vamos con las que no, va, porque ya nos está avanzando el tiempo. Siempre, ahora vos, cada vez que miro a los de producción, me acuerdo de flechas, vos. Va.
Las oraciones que son escuchadas son las de acción de gracias. Cuando uno, ¿verdad?, agradece. Para no entrar en tentación. Por ejemplo, decir, Señor, que no quiero entrar en tentación. Para ser liberados de nuestros enemigos, dice. Vos, aquí quiero hacer un paréntesis. A mí me pasó, tuve una experiencia, fíjate, que salí de la capital y traía pues un vehículo y traía pues algunas cosas de mercadería, ¿va? Y fíjate que me empezó a seguir un vehículo, fíjate vos, me empezó a seguir un vehículo. Y yo le aceleraba y aceleraba, yo le frenaba y me seguía, pero estaba todavía yo como en un pueblo. Cuando empecé la parte de bosque me dio mucho miedo. Y entonces yo empecé a orar. Empecé a clamar ahí, mira. Y yo solo recuerdo que empecé a decir, Padre, en el nombre de Jesús, líbrame de estos, Señor. No sé con qué intención me están siguiendo, porque sí me siguieron un buen rato. Y entonces empecé a orar y le dije, Señor, líbrame, Señor. Y entonces les empecé a hablar, va. Les dije, en el nombre de Jesús, ustedes no sé por qué me están siguiendo, ya llevaban un rato, va. Dije que el Señor los confunda, va. Que se confundan ahorita a lo que vienen, va. Yo oraba con mucho miedo, porque sí andaba con mucho miedo. Y entonces yo frené y frenaron. Entonces, cuando yo vi que yo como que ya no tenía escapatoria, yo le dije, Señor, me tienes que liberar. Vos, no sé cómo, de la nada apareció una patrulla de la policía. O sea, de la nada, o sea, iba yo en una recta y de la nada, así como que, no sé si estaban ahí parqueados o no sé, pero yo no los miraba. Y en la oscuridad empezó a girar una luz de policía, ¿va? Yo me parqué ahí, man. Y ese carro que me venía siguiendo aceleró más, ¿va? Y se fue. Porque sí me siguió por un buen momento. Y yo lo controlé. Yo soy alguien que está así como atento a sus retrovisores, no pasa carro o algo, ¿va? Pero la verdad fue una experiencia bien tremenda, la verdad. O sea, yo no le encuentro otra explicación, ¿va? Y no sé si dio la casualidad que esos, no sé si estaban dormidos los policías ahí porque no se miraba nada. En la oscuridad de repente a una luz y ahí yo me parqué y les quería hablar. Al final ni les hablé y me vine, ¿va? Entonces es una oración que Dios oye, ¿va? Bueno, no quiero seguir como noche de testimonio o día, mañana de testimonio, no sé a qué hora nos vayan a estar viendo, ¿va? Bueno, la otra oración que Dios oye es cuando nosotros pedimos guianza, ¿verdad? Porque pedir guianza conlleva entregar mi voluntad, entregar mis planes y que sean sus planes. Y la intercesión. Interceder. La intercesión es bien tremendo. Hermano amado, la intercesión porque no se trata que yo pida para mí, sino pido para alguien más. O sea, vengo a la iglesia, en mi casa, donde sea, y Señor, te pido por los hermanos, o te pido por tal grupo, o te pido por tal hermano, o te pido por tal servicio, o te pido por tal cosa. No estás pidiendo para vos, sino estás intercediendo por otro. Esa sí es una oración que Dios oye. Y tenemos que aprender a interceder por el ministro, interceder por el pueblo. El pueblo tiene que aprender a interceder por el ministro, interceder por nuestros hermanos y también por los inconversos. Qué tremendo. Y también por las autoridades, que tal vez no muchito nos gusta, pero tenemos que orar por nuestras autoridades. Orar por ellos. Pues, la verdad sí, cuesta, pero eso es nuestro deber. Es nuestro deber como cristianos, pero también es la voluntad de Dios. Sí. Ya. Recordemos, hermanos, que la voluntad de Dios a través de la oración es buscar la voluntad del Señor. Ajá. Así vimos hace ratito. ¿Va? Ahora, ¿cuáles serían algunas oraciones que no son escuchadas? Son tremendos. Aquí tengo yo un listado, pero voy a sacar lo más esencial, por decirlo así. Vamos. Uno, que la oración que el Señor nos escucha es la falta de perdón. O sea, si no perdonas, Dios no te escucha. Qué grueso.
el perdón, amados hermanos, el perdonar cuesta. Pero la Biblia dice, cuando le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pues yo te digo que son 70 veces 7. Sí. Tal vez ahí sí vamos a leer los versos, porque ahí, por ejemplo, los que yo ya hablé de los que sí son escuchadas, pues son más fáciles de comprender, pero las oraciones que no son escuchadas son un poco más difíciles de comprender. Dice Marcos, el que estabas comentando, Marcos 11:25. Cuando estuviereis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, el perdón, vamos, es clave para cuando estemos orando. Sí, definitivamente, Josh, como te estaba diciendo, si no perdonamos, el Señor no nos perdona a nosotros. El perdón creo que también lleva con un vínculo a una paz, vamos. Estar en paz con mi hermano, estar en paz con mi familia, estar en paz con mi amigo, estar en paz, quizás yo le he fallado a mi amigo, a mi hermano, a mi familiar, o él me ha fallado a mí. Tengo que saber pedir perdón y saber perdonar. Y a la hora de hacer mi oración, Dios empieza a escuchar eso cuando ya empecé a perdonar. ¿Qué otra oración sería de las que Dios no escucha? El otro es pedir para los deleites. Te quiero llevar a Santiago capítulo 4, verso 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y recordemos que la oración significa pedir, ¿va? Pedir. O sea, que también... Pedís para tus deleites, ¿va? Sí, o sea, para mi deleite. Mira, es como quien dice, no es malo, pero pongámosle de esta manera. Señor, quiero un Hilux del año, pero para ir a pasear. Eso es para un deleite mío. Pero si yo empiezo a decir, Señor, quiero un Hilux para ir a predicar tu palabra. Entonces ya no es buscar mi deleite, sino que pero que sea de verdad, no solo para pedirlo. Sí, imagínate, pero eso sí tiene que ser genuino. Tiene que ser genuino, tiene que nacer de nuestro corazón. Yo creo que cuando uno entiende, hasta uno deja de pedir por cosas materiales. Yo creo que al que se le revela la oración, hasta deja de pedir por cosas materiales. Sí, así es. Amados hermanos, hemos llegado al final de este tema. Yo creo que el Señor quiere escuchar nuestra voz a través de nuestra oración, a través de la intercesión, a través de muchas cosas. Pero entre todo esto, pues el Señor, que más que todo, es que el Señor oiga nuestra voz, ¿verdad? Sí. Es lo que Él quiere de nosotros. Tal vez para ir finalizando, y el último comentario que quiero hacer está en Primera de Pedro, si no estoy mal, bueno, aquí lo había yo anotado, Primera de Pedro 3:7 creo que es, donde el maltrato familiar, que la persona que maltrata a su mujer, Dios no oye su oración. Imagínate. O sea, imagínate, podrías tener una posición importante en la iglesia, ¿va? No sé, hasta podría ser pastor, anciano, diácono, o tal vez no tengas una posición tan importante, pero todo aquel que maltrata a su mujer, porque dice que no la trata como vaso más frágil, es estorbada su oración. Imagínate. O sea, si queremos que Dios nos oiga, tendríamos que revisar cómo estamos tratando a la esposa, y la esposa al esposo, obviamente, sí, porque aplica de ambos lados. Así que, bien tremendo. Hermanos amados, pidamos así como los discípulos se acercaron al Señor, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Pero yo creo que el mejor maestro, el mejor modelo es el que el Espíritu Santo pone. Así que el Señor los bendiga, amados hermanos. Aquí nuestro tema de hoy,
Que es la oración, La oración. ¿verdad? Nos vemos en el próximo video con un nuevo tema aquí mismo en Doctrina Podcast y que todos podamos seguir aprendiendo la sana doctrina. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones, amados hermanos. Gloria a Dios.